Hay un gesto que me acompaña desde hace días y no logro soltarlo. El gesto de cubrir algo. No de esconderlo, no de tirarlo, cubrirlo, que es otra cosa. Cuando escondes algo lo haces por miedo. Cuando lo tiras ya no te pertenece. Pero cuando cubres algo, cuando lo tapas con cuidado, con tus propias manos, con tierra que traes desde otro lado, eso es casi una ceremonia. Piensa en la última vez que guardaste una carta que no ibas a volver a leer, o en la caja que está en el fondo del closet y que nunca abres, pero que tampoco te atreves a botar. Hay cosas que no queremos perder y tampoco queremos ver. Las enterramos y seguimos. Hoy quiero contarte sobre una colina en el sur de lo que hoy llamamos Turquía, cerca de la frontera con Siria, en una llanura seca donde el viento levanta polvo amarillo y no crece casi nada. Los pastores kurdos que llevaban ahí sus rebaños le pusieron un nombre en su lengua, Göbekli Tepe, la colina del ombligo, o, más literalmente, la colina panzona, la colina con barriga. Me quedé con esa palabra, ombligo, porque un ombligo es una cicatriz, es la prueba de que alguna vez estuviste unido a algo, es lo que queda después de que te cortan de tu origen, y resulta que el nombre era literal. Esa colina tenía algo adentro. En 1963, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Chicago y de Estambul recorrió la zona haciendo un catastro. Subieron a la colina, vieron piedras, vieron pedazos de caliza asomando de la tierra. Anotaron que probablemente era un cementerio medieval, algo tardío, sin mayor interés, y se fueron. 30 años de silencio, 30 años en que la colina siguió ahí, con su panza llena, esperando. Un campesino de la zona araba esa tierra. Cada tanto, su arado chocaba con una piedra grande, y él la movía o la rodeaba y seguía sembrando encima de aquello sin saber qué había debajo. Me gusta pensar en eso, en cuánta gente ha vivido su vida entera parada encima de algo enorme sin sospecharlo. En 1994 llegó un arqueólogo alemán llamado Klaus Schmidt. Estaba buscando un sitio donde trabajar. Leyó aquel viejo informe de los años 60, el que decía cementerio medieval, nada interesante, y algo en la descripción no le cuadró. Subió a la colina, caminó, se agachó, tocó la piedra y entendió, dicen que en cuestión de minutos, que estaba parado sobre algo que iba a cambiar la historia. Después contó que esa tarde pensó dos cosas: o me voy de aquí ahora mismo y no digo nada, o me quedo el resto de mi vida. Se quedó el resto de su vida. Excavó ahí desde 1995 hasta que murió, en 2014. Lo que fue apareciendo debajo de la tierra no se parecía a nada. Círculos, recintos ovalados, hundidos, hechos de muros de piedra, y dentro de cada círculo de pie, mirando hacia adentro, una serie de pilares de caliza, pilares altos, delgados, con la parte superior doblada en ángulo recto, como una letra T mayúscula, como una persona con los hombros anchos y la cabeza inclinada. En el centro de cada círculo, dos pilares más grandes que todos los demás, enfrentados, mirándose.
Algunos de esos pilares pesan 10 toneladas. Algunos llegan a los 5,5 metros de altura. Fueron cortados de la roca madre con herramientas de piedra, arrastrados quién sabe cómo, levantados quién sabe cómo y clavados en el suelo mirándose entre sí. Y ahora te voy a decir la fecha y quiero que la dejes caer despacio. Los recintos más antiguos que se han datado ahí tienen alrededor de 11.500 años, 9.500 años antes de nuestra era. Deja que eso se acomode. Las pirámides de Egipto tienen unos 4.500 años. Stonehenge tiene unos 5.000. La escritura todavía no existía. La rueda todavía no existía. La cerámica todavía no existía. Nadie había domesticado un animal. Nadie había sembrado un campo. Göbekli Tepe es, para las pirámides, más antigua de lo que las pirámides son para nosotros, y por bastante. Quiero que te quedes un momento con esa distancia, no con el dato, con la distancia. Porque el dato se puede memorizar y olvidar, pero la distancia, si la sientes de verdad, hace algo raro adentro, te descoloca, te mueve del centro. Nos contamos una historia sobre nosotros mismos que va más o menos así. Primero fuimos animales que perseguían animales. Después, un día, alguien descubrió que si dejabas caer una semilla, crecía, y entonces nos quedamos quietos. Y al quedarnos quietos hicimos aldeas, y al hacer aldeas tuvimos excedentes, y al tener excedentes tuvimos tiempo, y al tener tiempo inventamos a los dioses. Primero el pan, después el templo. Göbekli Tepe pone esa historia al revés. Ahí hay pilares de 10 toneladas levantados por gente que todavía cazaba gacelas y recogía trigo silvestre, gente sin granero, gente sin rey conocido, gente sin escritura. Klaus Schmidt lo dijo de un modo que se quedó grabado. Primero vino el templo, después vino la ciudad. Te debo aquí una honestidad, porque este canal no es un lugar para vender certezas. Esa frase de Schmidt es hermosa, y probablemente por eso viajó tan lejos. Pero hoy está en discusión. Hay arqueólogos que sostienen que Göbekli Tepe no fue solamente un santuario vacío al que la gente peregrinaba, que hubo vida doméstica ahí, cisternas talladas en la roca para juntar agua de lluvia, restos de comida cotidiana, herramientas de uso diario, que quizás fue una aldea muy extraña, donde las casas eran también lugares sagrados, y nadie separaba las dos cosas como las separamos nosotros. Y me pregunto si esa segunda versión no es todavía más perturbadora que la primera. Un templo aparte, en una colina, al que subes en ciertas fechas, es algo que entendemos. Nosotros hacemos eso. Tenemos edificios para lo sagrado y edificios para lo demás, pero gente que vivía adentro de eso, que cocinaba entre esos pilares, que dormía a los pies de una piedra de 5 metros con un zorro tallado en el costado, gente para quien no había una línea entre el día común y lo otro. No sé cómo se siente eso. De verdad, no lo sé. Creo que nosotros perdimos algo cuando aprendimos a separar.
cuando pusimos lo sagrado en un edificio y le pusimos horario. Hablemos de los animales, porque los pilares no están desnudos. Muchos tienen figuras talladas en relieve, y las figuras son, casi todas, animales. Zorros con los dientes afuera, jabalíes, serpientes, muchísimas serpientes, bajando por la piedra en filas, escorpiones, arañas, buitres con las alas abiertas, grullas, toros salvajes. Y aquí hay un detalle que a mí me da vueltas. Estas personas eran cazadoras. Su comida, según los huesos que se encontraron en el sitio, era sobre todo gacela, y la gacela casi no aparece tallada. Lo que tallaron no fue lo que comían, fue lo que temían, o lo que respetaban, o lo que los tocaba de un modo que la gacela no. Nadie talla un escorpión en una piedra de 10 toneladas por decoración. Hay un pilar en particular, le dicen el pilar 43, también lo llaman la piedra del buitre. Está en el recinto de el más grande y el mejor conservado, y es la escena tallada más compleja de todo el sitio. Un buitre enorme con las alas extendidas hacia arriba, casi como brazos. Sobre una de esas alas, un disco, un círculo. Debajo, otros pájaros, una serpiente, un escorpión, unos símbolos con forma de H, algunos acostados, otros de pie, y abajo, pequeña, una figura humana sin cabeza. Ese pilar ha generado más interpretaciones que casi cualquier otra piedra del mundo antiguo. Hay quienes ven ahí un mapa del cielo. Un grupo de investigadores propuso que los animales son constelaciones, que el disco es el sol y que la escena registra una fecha específica, quizás la memoria de una catástrofe, un impacto, un invierno que duró siglos. Esa lectura es discutida y la mayoría de los arqueólogos que trabajan en el sitio no la comparte. Te la cuento porque existe, no porque yo sepa si es verdad. Hay otra lectura, más silenciosa, que a mí me conmueve más, que es un funeral. En muchas culturas antiguas de esa región y de otras, el buitre no era un ave sucia, era el que se llevaba el cuerpo para que el alma pudiera irse. Se dejaba al muerto al aire libre, expuesto, y el ave hacía su trabajo. Se le llamaba, en algunos lugares, entierro celeste. No devolvías el cuerpo a la tierra, lo devolvías al cielo, y entonces la escena se lee distinto. El buitre con las alas abiertas, la cabeza que ya no está en el cuerpo, el disco que se eleva sobre el ala. Alguien se está yendo, y este es el dibujo del camino. Es curioso lo que hace la mente cuando le muestras un símbolo de 12.000 años. Quiere descifrarlo, quiere ponerle un significado y cerrarlo, como quien tapa una olla. Yo también lo hago, pero cada vez me convence menos. Quizás no está ahí para ser descifrado, quizás está ahí porque alguien necesitó dejar una marca de algo que no le cabía adentro, y las cosas que no nos caben adentro nunca se explican del todo, solo se dejan afuera, en piedra o en papel o en la voz. Y ahora, la parte que me trajo hasta aquí. Göbekli Tepe estuvo enterrada, toda, bajo metros de tierra, piedras pequeñas,
huesos de animales, escombro. Por eso se conservó tan bien. Por eso los pilares siguen de pie. Y durante muchos años la explicación fue esta: no fue el tiempo, fueron ellos. Klaus Schmidt propuso que cada recinto tenía una vida útil, quizás una generación o dos, y que cuando esa vida terminaba, la comunidad hacía una última reunión, una fiesta enorme. Se cazaba, se comía, se bebía algo fermentado tal vez, y después, entre todos, llenaban el recinto de tierra hasta que desaparecía. No lo destruían, no lo abandonaban, lo acostaban. Y encima, a veces, construían uno nuevo. También sobre esto hay debate hoy. Estudios de suelo más recientes, hechos por el mismo instituto alemán que excava el sitio, sugieren que buena parte de ese relleno pudo llegar por causas más simples: erosión, derrumbes, basura acumulada de la vida cotidiana, la gravedad, que es paciente y no necesita ceremonias. No sabemos, sigue abierto. Pero yo me quedo con la pregunta, no con la respuesta, porque si fue deliberado, si de verdad hubo un grupo de personas que pasó años levantando algo imposible y después decidió cubrirlo con sus propias manos, ¿qué clase de idea tienes que tener sobre el mundo para hacer eso? Nosotros construimos para durar. Ponemos placas con nuestros nombres. Escribimos actas de fundación. Queremos que lo que hicimos siga ahí cuando ya no estemos y que alguien sepa que fuimos nosotros. Y aquí hay alguien haciendo exactamente lo contrario, construyendo algo enorme, precioso, y devolviéndolo a la oscuridad a propósito. Se me ocurren varias cosas y ninguna me convence del todo. Tal vez lo enterraron para protegerlo, como quien guarda una semilla. Tal vez porque algunas cosas, una vez que cumplen su función, deben cerrarse. No todo lo sagrado tiene que quedarse abierto para siempre. Hay puertas que se abren una vez y después se sellan, y el sello también es parte del rito. Tal vez porque lo que importaba nunca fue la piedra terminada, sino el acto de hacerla juntos. Y cuando el acto terminó, el objeto sobraba. O tal vez, y esta es la que se me queda pegada, tal vez sabían algo sobre olvidar. Tal vez entendían que hay cosas que solo se pueden conservar si dejas de mirarlas. Hay algo más que quiero contarte, porque es reciente. Göbekli Tepe no está sola. A unos 40 kilómetros hay otra colina, Karahan Tepe, y más allá otras, todo un conjunto de sitios de la misma época, del mismo mundo, que en Turquía llaman las colinas de piedra. Apenas se está empezando a excavar, la mayor parte sigue debajo de la tierra. En la temporada de excavación de 2025, en Karahan Tepe, apareció algo que no se había visto antes. Un pilar en T, de esos que llevan 12.000 años teniendo hombros y no teniendo cara, con una cara. Un metro con 37 de alto, piedra color arena. Y en la parte superior, tallado con líneas duras, una ceja marcada, una nariz recta, los ojos hundidos.
Es la primera vez que aparece un rostro humano tallado directamente sobre uno de estos pilares monumentales. Durante décadas, la interpretación fue que los pilares en T representaban seres, cuerpos estilizados, tienen brazos tallados en los costados, manos que se juntan al frente, a veces un cinturón, todo menos rostro, deliberadamente sin rostro, y ahora, después de 12.000 años, uno de ellos abrió los ojos. También se encontraron otras piezas, una estatua humana de tamaño real, encajada en la base de un muro en Göbekli Tepe, y una figura con la boca sellada, que algunos leen como una representación de la muerte o del tránsito, de lo que no se dice. No sé por qué eso me emocionó tanto cuando lo leí. Creo que fue esto, que sigue saliendo, que después de 30 años de excavación, la mayor parte de ese mundo todavía está debajo, que estamos apenas en el borde, y que dentro de 20 años alguien va a encontrar algo que nos va a obligar otra vez a mover el centro. Quiero cerrar volviendo al gesto del principio. Cubrir algo. Estuve pensando en las cosas que enterramos, no como especie, tú y yo. Todos tenemos recintos hundidos, cosas que construimos con mucho cuidado, con años de trabajo, con las manos, una relación, una versión de nosotros, una casa, una manera de creer, y en algún momento, por razones que a veces ni sabemos nombrar, las cubrimos, les echamos tierra encima, seguimos caminando, y arriba de eso sembramos otra cosa, y esa otra cosa crece bien, y con los años dejamos de acordarnos de que abajo hay algo de pie. Pero sigue de pie. Eso es lo que Göbekli Tepe me enseñó, si es que me enseñó algo, que enterrar no es destruir, que lo que se cubre con cuidado se conserva mejor que lo que se deja a la intemperie, que hay cosas dentro de ti que llevan años bajo tierra y están intactas, exactamente como las dejaste, con los animales todavía tallados en los costados. Y quizás algún día vas a subir a esa colina tuya, sin buscar nada en particular, y algo te va a hacer agacharte y tocar la piedra, y vas a entender, en cuestión de minutos, que estás parado encima de algo enorme. Cuando pase, no tengas prisa por excavarlo todo. Hay cosas que necesitan salir despacio. Nada de lo que dije hoy es una certeza. Los arqueólogos que dedican su vida a ese lugar discuten entre sí casi todo lo que te conté, y hacen bien. Yo no vine a convencerte de una teoría. Vine a caminar contigo un rato por una colina donde alguien hace 12.000 años hizo algo que no entendemos, y ese no entender para mí vale más que cualquier explicación. Gracias por quedarte hasta aquí. Si esta voz te acompaña en las noches largas, o mientras manejas, o mientras lavas los platos, te agradezco de un modo que no sé cómo decir. Nos escuchamos la próxima semana. Cuídate mucho.